Hola a todos los que están viendo el video, soy Zetadolf con una nueva teoría sobre qué hubiera pasado si Daishinkan era el ángel del universo 7. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana para estar atentos a más contenido. Y empecemos. Para iniciar esta teoría, Whis ya sería ángel del respectivo universo, pero en un momento posterior a cuando Bills redujo el planeta de Kaiosama, Daishinkan habría decidido entrenar y preparar a uno de sus hijos Whis para que sea guardián en el palacio de Zeno-sama, ya que él quiere innovar probando lo que es ser asistente de un dios destructor y conocer más a fondo la vida de los mortales. Whis recibiría estrictos entrenamientos durante meses, donde dentro de aquellos aún estaría muy lejos de alcanzar al gran sacerdote, pero estaría lo suficientemente capacitado para su nuevo cargo, mientras que Daishinkan se presentaría ante Bills como su nuevo ángel, y Bills tendría más miedo y se pensaría hasta 3 veces cada acción a cometer, incluso limitarse a sus largas siestas. A pesar de todo, Daishinkan sonreiría y le explicaría sus razones de querer tomar su nuevo cargo y que siga haciendo lo que corresponde, pero le dará un entrenamiento como para dominar el ultra instinto y dar una mejor imagen como el mejor Hakaisin acompañado del padre de todos los ángeles. Así Bills sería estrictamente entrenado y hasta con el tiempo tendría menos sueño y se volvería un ser casi imparable, donde conocería al rey Vegeta, a quien humillaría por considerarlo una peste y mandaría a Freezer a destruir el planeta Vegeta, optando por tomarse una larga siesta a Daishinkan entregarle la confianza. Pero Daishinkan también estaría pendiente de otros acontecimientos en el universo, de los cuales no intervendría porque obviamente pelear no es algo que le corresponda a menos que sea para entrenar o defenderse. Por lo que llegaría el día de la fiesta de cumpleaños de Bulma, donde Bills se despertaría incluso antes de un despertador y ya estaría totalmente energizado, comenzando por viajar a algunos planetas y destruirlos si los considera inservibles. Gracias a la compañía de Daishinkan, ellos se teletransportarían sin demora alguna en cada planeta, donde regresando al planeta Bills, el Hakaisin preguntaría sobre Freezer, a lo que el gran sacerdote le recordaría la orden que le dio de destruir el planeta Vegeta, pero mientras dormía, ha investigado que hubo Saiyajin sobrevivientes, pero que 2 murieron posteriormente, mientras que los presentes en la Tierra fueron revividos un par de veces, y uno de ellos es el hijo del rey Vegeta, como el otro que actualmente se encuentra en el planeta de Kaiosama, se encargó de detener a Freezer y hasta acabar con Majin Buu, quien fue un problema para los supremos Kaiosama hace 5 millones de años. También hay un par de Saiyajin que fueron desterrados por el rey Vegeta, o más bien uno que después fue alcanzado por su padre en un planeta inhóspito como Vampa, y que el Saiyajin que solía ser un bebé de la edad de Vegeta, ahora se encuentra ahí y parece esconder un potencial que se ve limitado por su padre, y aquel Saiyajin se llama Broly, como su padre Paragas. Bills quedaría sorprendido, pero solicitaría ver a Goku para preguntarle sobre el Super Saiyajin fase Dios como le contó el pez oráculo. Daishinkan acepta la petición y en un instante se aparecen frente a Goku y Kaiosama, donde Kaiosama del norte se quedaría impactado, tartamudeando, señor Bills y gran padre, ¿qué hacen aquí? Bills dice que viene a ver a Goku por ser quien derrotó a Freezer y Majin Buu, y preguntarle si conoce a un tal Super Saiyajin fase Dios. Goku diría no saber de aquel, pero que tiene unas fases como el Super Saiyajin. Kaiosama intentaría calmar a Goku, pero Bills lo presionaría pidiéndole que le demuestre aquel, causando que Goku solo le preste atención a él. Goku se transformaría en Super Saiyajin, luego le mostraría la fase 2 y la 3, y recomendándole regresar a la anterior si parece muy fuerte. Bills dice que no se contenga para nada, mientras que Goku sigue sin saber quién es Bills, y se lanza a pelear contra aquel. Pero Bills con un dedo detendría todos los ataques de Goku, quien sin poder sentir el ki de su enemigo y hasta sintiendo como su presencia lo hace temblar, decide ir más en serio y arrojarle un Super Kamehameha con todo su poder más una teletransportación. El Hakaisin con un poco de su aura lo habría pulverizado, donde coloca un dedo en la frente a Goku que lo terminaría derribando y destransformando. ¿No eres el Super Saiyajin fase Dios? Dime gran padre, ¿aún está Vegeta en la Tierra? Por supuesto señor Bills, en un instante nos vamos. Daishinkan se teletransporta con Bills hacia la corporación Cápsula, donde Bills pregunta dónde está Vegeta. El gran sacerdote le responde que de inmediato irán a verlo, ya que se encontraba en una habitación entrenando y no quería destruirla. Kaiosama no perdería tiempo y llamaría a Vegeta para advertirle de la presencia del dios destructor Bills y que por nada del mundo lo hiciera enfadar, o la tierra sería destruida. Antes de poder salir, Bulma habría visto al par de sujetos y los invitaría a comer,
quienes se sentirían a gusto con el olor a comida presente. Vegeta al llegar a la fiesta de su esposa, se encontraría a Bills y al ángel Daishinkan disfrutando de la fiesta y acercándoseles a ellos para preguntarle por su presencia. Oh vaya Vegeta, aún te recuerdo cuando eras un niño. Bueno, si no sabes de un Super Saiyajin fase Dios mejor no estorbes, creo que por el momento me relajaré porque tu amigo que parece ser más fuerte que tú ni siquiera logró emocionarme un poco. Vegeta bastante impactado buscaría que todo marche sin problemas para evitar que Bills se enfade, llegando hasta a bailar el bingo. Pero llegaría el momento donde Majin Buu se negaría a dar el putín, aún así Bills llegaría a quitarle algunos gracias a sus movimientos de ultra instinto, donde el gordo chicloso se enojaría y le daría un golpe que Bills habría detenido. Majin Buu no se rendiría y escupiría en uno de los putines, lo que sí habría molestado a Bills, liberando parte de su energía. Vegeta sin dudar se transforma en Super Saiyajin 2 y se lanza a atacarlo, pero es derribado de un solo dedo. Te advertí que no intentaras nada conmigo a menos que fueras el dios Super Saiyajin. Gohan místico, Piccolo, 18 y los demás salen al ataque, pero Bills los deja en el suelo. Bulma se acercaría para darle una cachetada a Bills, pero el gato la esquiva y noquea a Bulma tocándole su frente. Vegeta muy molesto volvería a levantarse y convertirse en Super Saiyajin 2, liberando más energía y lanzándose a atacar. Pero Bills con un palmazo suave en la nuca lo vuelve a derribar, donde el Hakaishin le diría a su ángel que espera que termine de probar pronto dichos platos para destruir la Tierra. Gotenks en Super Saiyajin 3 intervendría en sus planes de destruir el planeta, pero Bills separa la fusión, donde les dice que dejen sus intentos inútiles de enfrentarlos y no van a comportarse como corresponde. Bueno señor Daishinkan, te espero pacientemente mientras derribo a estos inútiles, creo que es momento de ir por el otro Saiyajin. Espera, gritaría Goku, donde pediría prestadas las esferas del dragón, invocando a Shenlong y pidiendo información del Super Saiyajin Dios. Shenlong mencionaría la leyenda de aquel y cómo invocarlo actualmente, donde Daishinkan diría que parece haber oído una historia así, pero no la había investigado a fondo y que debió empezar por ahí. A pesar de todo, Goku sería el elegido para el ritual, donde Vegeta habría propuesto que lo hicieran con él porque tal vez ni Kakaroto solo pueda. Así se haría el ritual con los dos y confesado el embarazo de Videl para contribuir, pero aún así Goku diría que necesitarían fusionarse para pelear. Vegeta a pesar de no estar de acuerdo con la petición, sabría que ellos tendrían que hacer demasiado esfuerzo de manera independiente, cosa que a Bills no se le ha visto hacer ni un poco, por lo que Goku enseñaría los pasos de la fusión Metamoru, donde por la presión y la casi impaciencia de Bills lo terminarían haciendo bien a la primera al también Goten y Trunks darle el ejemplo a Vegeta. Gogeta en Super Saiyajin Dios saldría a atacar a su oponente sin jugar, donde Bills solo pondría defensa ante sus ataques. Pasados unos minutos, Gogeta haría un Big Bang Kamehameha, el cual Bills habría evaporizado con su aura, y la fusión habría terminado, dejando a Goku y Vegeta derribados. Bills diría que ha habido un gran progreso, pero con eso aplazará su destrucción, donde Daishinkan ya tendría preparados los platos para llevar, y se teletransportarían de regreso a su planeta. Pero guardarían las cosas ahí para visitar a Broly y Paragas, teletransportándose hacia el planeta inhóspito, donde serían recibidos por el par de Saiyajin. Paragas sorprendido por la presencia de ellos pide que por favor los saquen del planeta como sea que hayan llegado. De hecho pensaba darles esa oferta, soy el dios de la destrucción Bills y hasta hace unos minutos tuve un encuentro con el hijo del Saiyajin que los desterró. Daishinkan, creo que podríamos darles un cubo de transporte a cambio de que me satisfagan con la batalla. El ángel estaría de acuerdo con la propuesta, pero además notarían el collar que tiene Broly, el cual Bills destruye, impactando a Paragas, y el dios destructor dice que más le vale dejarlo pelear con su verdadero poder, ya que de todas formas puede detenerlo en el caso. En una zona alejada del planeta, Bills y Broly empezarían su combate, donde Broly tendría bastantes dificultades lógicamente, alcanzando el estado iracundo durante el transcurso del combate. El Hakaishin se quedaría sorprendido ante el potencial del legendario Saiyajin puesto a que ni siquiera tuvo gran cosa de entrenamiento y su poder ya parecía más competente que el de Goku en Super Saiyajin 3. Broly llegaría a un límite de pelear, pero su frustración de no poder llegar a acertar un golpe a Bills y querer salir del planeta, lo impulsaría a convertirse en Super Saiyajin, obteniendo un masivo incremento de poder, el cual avanzando el combate, Bills empezaría a notar que tiene una competencia digna con Gogeta, incluso podría combatir contra otro Hakaishin que no tenga el Ultra Instinto. Broly cambiaría su cabello a un tono verdoso, llegando a volverse amenazante su poder, pero no suficiente para Bills, quien viendo que ya demostraba más poder que la fusión contra la que se enfrentó, lo derribaría y destransformaría diciendo que es suficiente por hoy.
Daishinkan les deja un cubo de transporte, y este junto a Bills regresan a su planeta, opinando que aquellos Saiyajin son unos prodigios con bastante potencial y podrían tomar el puesto de algún Hakushin de otro universo si se proponen a ser candidatos. Pasando los meses, nacería Pan por parte de Gohan y Videl, mientras que Daishinkan habría visitado a Bulma para probar nuevos platillos y llevarle una parte a Bills, quien prefería entrenar en su planeta de vez en cuando y relajarse comiéndose aquellos. Tanto Goku y Vegeta terminarían descubriendo una de las visitas de Daishinkan al planeta para probar la comida de Bulma, pidiendo por favor al gran padre que los entrene, quien sin duda aceptaría. Así después de probar platillos y guardar otros para Bills, con un chasquido de dedos aparecerían los tres en el planeta de Bills, donde el ángel le contaría a su Hakushin que se convertirán en discípulos, ambos habiendo acordado no contar sobre Broly y Paragas por el momento. El entrenamiento con los Saiyajin comenzaría, mientras que Paragas y Broly viajaban por el universo para encontrar el planeta Vegeta, que no se habían enterado de la destrucción de este. Sorbet y Tagoma habrían resucitado a Freezer, quien optaría por entrenar durante unos 4 meses para volverse más fuerte y vengarse de Goku. Pero durante el camino, descubriría a Broly y Paragas, a quienes reclutaría y les sacaría información sobre sus pasados por los rasgos Saiyajin. Así mencionando sobre que el rey Vegeta los desterró, y que hasta hace un tiempo Broly se enfrentó al dios de la destrucción Bills, donde aquel cubo de transporte en el que viajaban lo estaban usando para buscar el planeta Vegeta, pero no lo encontraron. Freezer diría que el rey Vegeta está muerto, pero que aún su hijo está en la tierra y puede vengarse contra él si quiere, mientras él se encargará de otros Saiyajin. Freezer llamaría a Broly para entrenar, donde hasta el tirano se daría un tiempo para entrenar su forma dorada y controlarla, mientras que Broly ya tenía un mejor dominio del Super Saiyajin. Así aprovechando de fortalecer un poco más a algunos soldados e ir camino al planeta después de los 4 meses pasados para la venganza. Hasta aquí la primera parte de esta nueva historia. Creo que podría continuarla pronto, pero eso depende de la motivación y el apoyo que le den al video. Recuerden apoyar mis demás videos y listas de reproducciones de otras teorías, como otras redes de la descripción y canales. Hasta la siguiente.